Esteban, José Luis, estamos haciendo la conexión con Pedro Luis Castellanos, el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, en apenas algunos minutos respecto de lo que han dicho las autoridades, de lo que dijo el señor Gustavo Montalvo, de que el copago estaría siendo absorbido por las compañías de seguro. Por cierto, no se ha anunciado si el señor Montalvo habla hoy, que aparentemente o en los últimos días habla prácticamente todos los días, y qué bueno, porque cada vez que habla, bueno, pues dice cosas interesantes, dice cosas buenas. Ayer dijo, por ejemplo, que no hay evidencias de que las denuncias que se han hecho en algunos medios de comunicación sobre corrupción en las compras tengan veracidad, y que el gobierno dominicano estaría en disposición de presentar ante la justicia o de llevar ante la justicia cualquier funcionario o persona que incurra en actos de corrupción con los insumos médicos o con las compras en la declaración de pandemia por el COVID-19. Bueno, sería interesante, digo, no interesante, ojalá que no ocurra, porque en efecto no ha habido situaciones de, de corrupción en este proceso, ya eso lo hemos explicado ampliamente, pero uno se pregunta, bueno, en los últimos 7 años y medio, no recuerdo a quién el gobierno de manera directa haya sometido a la justicia por corrupción. De manera directa me refiero a si este funcionario fue cancelado y sometido a la justicia, o sea, no recuerdo. José Luis Esteban, tenemos en la línea ya al licenciado Pedro Justo Castellano, superintendente de Salud y Riesgos Laborales. Pedro Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Yulisa. ¿Cómo Saludos a estás? José Luis y a Esteban. Nosotros nos imaginamos cómo estás, pero en adición a eso podemos suponer que debes tener mucho trabajo. Siempre hay algo, sí. Pero Luis, respecto de la situación del COVID-19, las precariedades que han manifestado diversos ciudadanos respecto del costo de las pruebas y de lo que anunció el gobierno dominicano, de que las empresas iban a tener que cubrir el costo de todas las pruebas para determinar si hay contagio o no del COVID-19, cuéntanos cómo se va a manejar y a qué nivel está esta situación, si ya se incluyó, si están en proceso, si ya la gente ha tenido pruebas de que no van a tener que pagar nada. Cuéntanos un poco al respecto para que los ciudadanos que escuchan la Z101 puedan informarse. Sí, hace más de una semana se logró un acuerdo entre los 3 laboratorios que están autorizados hasta ahora para realizar las pruebas de PCR, que son las pruebas confirmatorias para el COVID, y las ARS y el sistema de seguridad social en general. ¿Qué tiene que hacer un afiliado? Obtener una prescripción médica de acuerdo a las instrucciones que ha dado el Ministerio de Salud Pública. Una vez que tenga su prescripción médica, obtener del laboratorio de su preferencia entre los que están autorizados, obtener la cita correspondiente. El laboratorio le va a decir el lugar y el día en el cual y la hora donde le van a tomar la muestra, y posteriormente le dará el resultado. El costo de esa prueba lo cubre la ARS correspondiente. Si no está afiliado a la seguridad social por alguna razón, hoy en día eso es una minoría, alrededor del 20% de la población, si no está afiliado, el laboratorio le va a cobrar a SENASA, y SENASA va a dar la autorización, y posteriormente SENASA va a recuperar ese costo por esas pruebas de un fondo que se ha creado a nivel de la Tesorería de la Seguridad Social. Doctor, una vez se hace esa prueba, un paciente afiliado, y le sale positiva, la ARS también le va a cubrir el tratamiento. Cuando digo el tratamiento, porque puede ser que haya necesidad de internar a ese paciente y tal vez no sea internado en un centro médico privado, y tal vez sea necesario incluso medicamentos de alto costo para su tratamiento, que es el que se está utilizando. ¿Eso también lo va a cubrir
la ARS para los afiliados o es solamente la cobertura del costo de la prueba? Bueno, el fin de semana se logró un entendimiento, un acuerdo entre Andeclip, que es la Asociación de Clínicas Privadas, y el conjunto de las ARS, con participación como facilitadores, mediadores de la CISALRIL. Ese acuerdo establece varias cosas. En primer lugar, establece que todo paciente por COVID que sea internado en una, por supuesto, de las clínicas privadas, estamos hablando, no va a pagar copagos, porque ese copago lo va a asumir la ARS correspondiente durante por lo menos 2 meses por ahora, habrá que ver después si se prorroga. Las ARS además van a hacer un aporte para que el personal tenga más equipos de protección personal en emergencia, en las salas de aislamiento y en las unidades de cuidados intensivos. Y también el acuerdo incluye mejorar algunas tarifas como incentivo para algunos especialistas médicos que trabajan directamente con pacientes de COVID internados. Este acuerdo, que si bien se firmó entre Andeclip y las ARS, con la CISALRIL como garante, como testigo, está abierto para que otras clínicas que tengan interés puedan incluirse también dentro del acuerdo, y ya tenemos manifestación de interés de algunas clínicas importantes privadas que han decidido y solicitado ser incluidos también. Lo otro que también se incluye en el acuerdo es precisamente el tema de los medicamentos. Es bueno saber que la gran mayoría de las personas que están infectadas por el COVID realmente no van a necesitar internarse, porque o van a ser asintomáticos, o sea, sin síntomas, sin clínicas, o van a tener una sintomatología muy leve. Alrededor del 20% de las personas puede ser que requieran manejo médico especializado y es posible que requieran internamiento. Y esos irían a aislamiento en establecimientos de salud. Y una proporción pequeña que puede andar alrededor del 5, 6%, máximo 7%, van a requerir cuidados intensivos. Entonces, todo esto está cubierto por el acuerdo a través de las ARS dentro de los términos que están establecidos en el sistema de seguridad social. Mendoza. Hay una situación que tiene que ver con la velocidad, doctor. Cuando digo la velocidad es que un médico le indica el test de COVID-19 a un paciente. Ese paciente va afiliado, va y llama al laboratorio y entonces el laboratorio tarda mucho para ir a hacerle la prueba. A veces sí, es porque el laboratorio tal vez no tiene el personal suficiente para ir a hacer la prueba, la toma de muestra a domicilio y ese tipo de cosas. Pero también puede darse el caso, y ahí entonces sí la CISALRIL tendría que estar atenta, de que la ARS tarde en responderle al laboratorio para darle la aprobación a los fines de que se tenga la seguridad de que eso va a ser cubierto. Porque usted sabe que eso se da mucho, de que a veces desde la farmacia o desde el laboratorio, a veces duran muchísimo llamando a la ARS y la ARS nada es responder para confirmar, mira, si esa persona le cubre esto o no le cubre aquello, y puede provocarse o producirse un tapón en esa situación. ¿Ustedes como CISALRIL están pendientes de esa situación? Sí, así es. Déjeme terminar una cosa que me faltó sobre su pregunta anterior, que es el tema de los medicamentos. Los medicamentos que se utilizan en la mayoría de los pacientes que se internan son medicamentos muy baratos, que son con los cuales hay experiencia de muchos años a nivel internacional. Básicamente la citromicina, que es un antibiótico, y la hidroxicloroquina, que es un medicamento antimalárico que se utiliza también para la artritis reumatoide, para el lupus y ese tipo de problemas. Son muy baratos.
El problema está en los pacientes muy graves, que son un grupo muy reducido, que pueden requerir en algunos casos algunos medicamentos que son muy costosos y que no están en venta a nivel de la farmacia, solo los tiene el Ministerio de Salud Pública. Hemos hablado y se ha establecido ya los acuerdos correspondientes con el Ministerio de Salud Pública para que se opere igual que se operó. ¿Se acuerdan cuando la epidemia de Zika, que había muchos casos neurológicos de Guillain-Barré? Se estableció un mecanismo mediante el cual el ministerio suministraba el medicamento, en este caso sería un medicamento para el COVID, y la ARS le repone al ministerio el dinero que corresponde al costo de ese medicamento. En cuanto a lo que tú comentabas sobre los retrasos en conseguir las citas de los laboratorios o en obtener los resultados, es cierto. Mire, hay una escasez mundial de reactivos. ¿Usted sabe cuánto tiempo están tardando en Nueva York para dar una cita para un examen de COVID? 15 días. Y a veces hasta 3 semanas para dar los resultados. Porque hay una escasez mundial de reactivos para pruebas PCR. Y aun cuando están habilitados laboratorios privados, de hecho es muy probable que esta semana se habiliten otros laboratorios privados, porque un poco la decisión es habilitar la mayor cantidad posible de laboratorios que reúnan esas condiciones para realizar ese tipo de pruebas. Sin embargo, hay una escasez mundial de reactivos, porque esta no es una epidemia que la tenemos solo en República Dominicana. La tienen para casi todos los países del mundo. Incluso han empezado a aparecer, ustedes que andan en el mundo de las noticias, saben que ha empezado a aparecer piratería internacional. Países que le roban suministro a otros países, los interceptan en el camino, etcétera, porque hay una situación de emergencia mundial. Ciertamente estos exámenes tienen que ser manejados, sobre todo los de PCR, tienen que ser manejados de manera racional para que puedan ser aplicados sobre todo aquellas personas que realmente más lo están necesitando. Hay otro tipo de pruebas rápidas que poco a poco se van liberando en el país y es posible que alivien un poco esta situación de falta, digamos, de un número suficiente de disponibilidad de pruebas para la población. Pero el problema no está en el pago está cubierto 100% por el sistema de seguridad social, sea o no afiliado a la seguridad social. Repito, si es afiliado, la ARS en la cual está afiliado lo va a cubrir. Y si no es afiliado a la seguridad social, el laboratorio le va a cobrar a SENASA. Déjeme decirle que o sea, el paciente no va a pagar en ningún momento. ¿Cómo es? El paciente no debe pagar en ningún momento, esté o no afiliado a la seguridad social. Y esto es bien importante. Igual que si tiene un cuadro que amerita ser internado en un establecimiento médico especializado y es afiliado a la seguridad social, no debe pagar copagos. Los manejos clínicos en el periodo de internamiento, esos copagos, que son los copagos previstos en el catálogo, van a ser asumidos por las ARS correspondientes. ¿Qué es lo que está en el fondo de todo esto? Es tratar de ampliar la oferta, la disponibilidad de servicios para la población, para la ciudadanía. Muchos prestadores privados se habían rehuido de atender pacientes con COVID porque en parte tenían temor con el no disponer de suficientes equipos de protección personal y en parte porque no estaban en condiciones de acomodar sus ambientes internos para aislar pacientes en condiciones adecuadas. Con este tipo de acuerdos se han creado condiciones para que cada vez más prestadores privados puedan ofertar ese tipo de servicios. Déjeme decirle que ya nosotros tenemos una lista importante de clínicas privadas de diferentes lugares del país
que han reportado que están en condiciones de comenzar a atender este tipo de pacientes, incluso en condiciones de aislamiento o de cuidados intensivos.